Buenas chicos, ya queda menos para vernos. La clase de hoy la vamos a comenzar corrigiendo algunos de los ejercicios que hicimos ayer. Ayer fue un día de hacer ejercicio con el tema vinculado a la morfología, que es algo que ya habíamos visto con anterioridad, y tenemos los solucionarios de los distintos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio número 2 está en un Word, ¿vale? Mientras que el resto de ejercicios pues está en formato JPG. Lo único que se me coló el ejercicio 5 tiene que ver con la estructura de grupos sintácticos, que es algo que vamos a empezar a repasar hoy, que quien lo tenga hecho lo puede hacer perfectamente, corregir perfectamente en 5 minutillos. Le dais 5 minutillos a los que lo hayan hecho para que corrijan sus ejercicios, pero a partir de hoy vamos a volver a repasar el tema de los grupos sintácticos para ya meternos de lleno en la sintaxis. ¿Vale? El ejercicio 5, como digo, se me coló un poquillo entre los muchos que puse. Me he dado hoy cuenta a la hora de buscar que tenía que ver con grupos sintácticos, pero bueno, fue una equivocación y ya está. Y me salgo de aquí. Me salgo de aquí de alguna manera, bien, y simplemente pues eso, que después del ejercicio 8 lo tenéis aquí en el solucionario de la página 144 en el programa 3 porque lo he intentado meter en un solo documento, en una sola archivo y no me ha dejado, me ponía que, o sea que solo veía ahí el primero, así que he tenido que transformarlo en 3 archivos. Pero bueno, que todo sea eso. Así que nada, 10 minutillos para corregir, le dais al pause un momentito al vídeo y seguimos con los grupos sintácticos. Un saludo. Con los dicho, que vamos a hacer un repaso más exhaustivo de lo que son los grupos sintácticos para que todos aquellos que hasta ahora le haya costado trabajo ver la sintaxis pueda apuntarse al carro, ¿no? Subirse al carro de la sintaxis, que es algo bastante fácil y bastante sistemático. Una vez que se sabe cuál es la estructura de los distintos grupos sintácticos, es una cosa que se repite y es fácil de identificar. Bien, pues entonces, los grupos semánticos, ¿qué tenemos? El grupo nominal. Nominal significa nombre, es decir, que la palabra más importante de ese grupo va a ser un nombre o sustantivo. El grupo preposicional, igualmente, el núcleo de ese grupo va a ser una preposición. Y el grupo adjetival, como su nombre bien indica, pues va a ser el adjetivo, el adverbio y el verbo. El grupo verbal tiene una especial importancia dentro de la oración porque dentro del el grupo verbal es el núcleo del predicado y los complementos del grupo verbal pues son distintos al del resto de grupos, porque el grupo verbal tiene complementos como el complemento directo, el indirecto, el complemento agente, el predicativo, el atributo, etcétera, etcétera. Son nombres, una nomenclatura que conocéis ampliamente y que única y exclusivamente podéis incluir dentro del grupo verbal. Son complementos del verbo. Nos vamos al inicio, normalmente se empieza por el grupo nominal, por el que tiene el núcleo como sustantivo y tenemos pues una estructura muy concreta. ¿Y cuál es la estructura de este grupo? Dijimos los determinantes ahora desde el punto de vista sintáctico le vamos a decir actualizadores, ¿vale? Son actualizadores, el núcleo que puede ser o un sustantivo o un pronombre, es decir, una palabra que sustituya a un sustantivo. Un infinitivo también, aunque parezca un verbo, pero el infinitivo es la clase verbal que puede actuar como sustantivo. Lo veremos algún día en cuanto vuelva en la pizarra, porque las formas no verbales de los verbos, apuntaros bien en vuestra libreta, las formas no verbales de los verbos pueden actuar como con otras funciones sintácticas, como otras categorías gramaticales. Entonces diríamos que un sustantivo es igual a un infinitivo es igual a sustantivo, un adjetivo muchas veces es igual a
participio y un adverbio es igual muchas veces a un gerundio, ¿vale? Lo vamos a apuntar en la pizarra próximamente. Y bueno, y una palabra sustantivada, que esto también lo estuvimos viendo, que con los determinantes, con el lo, por ejemplo, y un adjetivo, se podía sustantivar ese adjetivo. Y después tenemos complemento, el complemento del nombre o del núcleo, ¿no? De este núcleo, que es un sustantivo, pues va a ser un complemento del nombre. Y ese complemento del nombre pues puede o no aparecer, porque no es obligatorio el complemento, o puede ser un grupo adjetival o una posición o una preposición o incluso una oración. Pero para que sea una oración nos queda todavía un largo camino. Por ahora nos vamos a centrar en que puede ser un grupo adjetival, un adjetivo, un nombre o una preposición. Esto, recuerdo perfectamente, es uno de los esquemitas que yo suelo poner en la pizarra, ¿vale? Siempre pongo los mismos ejemplos. Apuntad en la libreta. Grupo adjetival, cuando es complemento del nombre. La casa pequeña. Grupo nominal. Mi tío Luis. Grupo preposicional. La casa de madera. ¿Bien? Vale. Pues entonces tenemos aquí un ejemplo que sería el la, actualizador, ciudad, sustantivo, hay un complemento del nombre que es grupo adjetival, porque italiana es un grupo adjetival. ¿Vale? Vamos a olvidarnos por el momento de esa oración, ¿vale? ¿Por qué es una oración? ¿Por qué pensáis que es una oración? Porque tiene un verbo dentro, ¿vale? Una vez que tiene verbo dentro, es una oración. Pero bueno, lo dejamos un poco en stand-by. Y después, aparte, ese grupo nominal, aparte de tener una estructura muy concreta, pues tiene unas funciones. Dentro de la oración puede actuar como... ¿Como qué? El grupo nominal desempeña lo mismo que un sustantivo. Pues puede ser un complemento directo, puede ser una oposición, puede ser, por ejemplo, un atributo. Se le ha olvidado el principal, quizás el que primero se os haya venido a la cabeza, la función que primero se busca a la hora de hacer un análisis sintáctico, que es, pensamos un momentillo, evidentemente es el sujeto. Un sintagma nominal es un sujeto, que es lo primero que buscamos en la oración, ¿vale? Bueno, pues después de haber repasado el grupo nominal, nos detenemos un momentito. Nos vamos a la página 138, que es donde explica también en nuestro libro lo que es el grupo nominal, con los actualizadores, núcleo y complementos. Aquí al lado del libro o en vuestra libreta, mejor en vuestra libreta, claro, podéis poner los ejemplos que yo he estado diciendo con anterioridad. Y vamos a hacer un recordatorio amplio de lo que es la aposición. La aposición, he dicho yo antes que sería un complemento del nombre, que es un grupo nominal que acompaña a un grupo nominal, ¿vale? ¿Eso qué es? Por ejemplo, la estructura del tipo mi tío Luis, mi primo Juan, porque Juan y Luis son aposiciones, ¿vale? Entonces dice el libro, la aposición es una construcción en la que un sustantivo o un grupo nominal sigue inmediatamente a otro complementándolo, ¿vale? Y hay de dos clases, explicativa y especificativa. Bueno, la explicativa, muchas veces cuando yo estoy ahí con vosotros, lo que hago es hacer una X con los dedos, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo también. Y la X con los dedos se convierten, si la abren las manos, en las dos comas. En las dos comas. Entonces, una posición explicativa va a ser siempre la que está en coma. Estuvimos en Berlín y el complemento de Berlín es la capital de Alemania. Entre comas. Aposición explicativa. También vamos a tener una posición especificativa que no va separada por comas, que es el ejemplo que yo pongo normalmente, el abuelo Pedro en este caso, ¿vale?
Dice que añade información del sustantivo para diferenciarlo de los demás. Aparece unida al sustantivo. Mi abuelo Pedro vino ayer, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pondríamos aquí? ¿Cuál sería el grupo nominal de esta oración? Que es muy simple. Mi abuelo Pedro vino ayer. El grupo nominal sería mi abuelo Pedro, ¿vale? Vino es un verbo y ayer es un adverbio. Entonces, mi sería un actualizador, abuelo sería el núcleo, ¿y qué le pondríamos a Pedro? Pues pondríamos complemento del nombre, aposición especificativa. ¿Bien? Así que nada, nos saltamos el resto de grupos, el preposicional, el adjetival, nos vamos a la página 139 y hacemos el ejercicio 10, ¿vale? Para repasar y para afianzar lo que es la estructura de los grupos nominales. Identifica los grupos nominales y analiza su estructura. Tenemos un pequeño texto. Yo os lo avanzo. Este tipo de ejercicios son ejercicios de examen. Identificar grupos, sea un grupo preposicional, y analizar estructura es básico en un examen. O incluso si avanzamos más, pues directamente se ve dentro del análisis sintáctico. Así que otros 10 minutillos, quizá 12 o 13 para hacer este ejercicio y seguimos. Volvemos al esquema de los grupos sintácticos para ver lo que es el grupo preposicional. En cuanto a la estructura, el grupo preposicional tenemos un enlace que es la preposición que ahora le vamos a denominar núcleo, ¿vale? El enlace es una terminología ya vieja porque sabéis que la Real Academia de la Lengua pues de vez en cuando hace revisiones a lo que a la nomenclatura y ahora la Real Academia de la Lengua prefiere que dentro de los grupos preposicionales también se hable de núcleo. De hecho, en el resto de grupos siempre se ha hablado de núcleo. El grupo preposicional era el único que no contemplaba esa terminología para la preposición y bueno, y ahora lo ha revisado y simplemente un poco por estandarizar para que todos los grupos nominales tengan una estructura parecida. Así que nada, preposición ahora es el núcleo y el término, pues como yo siempre digo, el 95% de las veces va a ser un grupo nominal, pero eso no significa que no pueda haber un grupo adjetival, un adverbial, otro preposicional o una oración subordinada, que esta también nos va a pasar como con el grupo nominal, que la vamos a obviar por el momento, aunque me gustaría que recordarais dentro de un tiempo, dentro de una semana o dentro de unos meses, que existen esas oraciones subordinadas y que puedes encontrártelas en cualquier sitio, incluido dentro de un grupo preposicional. ¿Vale? Pues entonces, nada, a mis primos tenemos a, que sería el núcleo, preposición, y mis primos, que sería un grupo nominal, término. Una estructura distinta de esas que son menos habituales, pues en el término tenemos un grupo preposicional, por entre las nubes. ¿Vale? Es una estructura pues bastante literaria, digamos que no es habitual hablar así, pero no lo podemos encontrar y evidentemente en un análisis sintáctico pues también, porque a veces lo que hacemos los profesores, incluso los libros, es buscar estructuras que son menos habituales, pues también para que las conozcáis, porque tenéis que ir ampliando vocabulario, ampliando vuestras formas gramaticales. Y en cuanto a funciones, pues vamos a ver, el grupo preposicional puede desempeñar funciones como complemento del nombre, del adjetivo, complemento del adverbio o incluso término de una preposición, ¿vale? El término de una preposición hemos visto con anterioridad este ejemplo, el ejemplo. Y nada, hasta aquí la clase de hoy. Para mañana, pues nada, para el próximo día, que ya será la semana que viene, será grupo adjetival, adverbial y verbal. Venga, poneros las pilas. Un abrazo.